Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bien, ¿verdad? Bien, yo me llamo Carlos También Mendoza, soy ingeniero químico de profesión y tengo más o menos 12 años con Parkinson, ¿no? No he venido todavía no mucho, tengo mucha deficiencia debido al medicamento que al inicio estoy tomando, ¿verdad? Ese medicamento es nuestro mejor aliado, pero yo no me olvido de nuestro peor enemigo, ¿verdad? Yo creo que en los grupos todo lo que les pasa a los adultos mayores que tienen Parkinson, fíjense que esos les da más de medicamento porque créanme que el medicamento no es en todos bueno, en serio, eso lo digo. Y lo cuento como experiencia propia, no como que no les quiero vender nada, ni les quiero vender ni les quiero hacer, recomendar un familiar, la verdad que no. Yo solo con mi experiencia, lo que yo sé, lo que yo puedo contarles, es lo que yo me ha pasado, lo que a mí me ha pasado, ¿no? Mi experiencia, porque no puedo decir nada más, porque más allá no lo sé. Yo no vengo a recomendarles ningún producto milagro, ni mucho menos, de verdad. Créanme, yo lo que estoy recomendando es lo que yo he probado y lo que a mí me ha funcionado, créanme. Fíjense, llevo 11 años y pues, muy mal no me veo, ¿verdad? Y el hecho de estar todavía activo con mi trabajo, pues no mucho trabajo, porque me han delegado un poco de mi, de mi trabajo. Por lo mismo, ¿no? Porque hago mucho, porque no lo voy a entender bien. No sé si ustedes me están entendiendo bien, pero no voy a tratar de que hablar lento y pausado para poder explicarme bien, ¿no? Espero que no tengan ningún problema conmigo. Y si no, de cualquier forma pueden preguntarme en la parte, ¿no? No se preocupen. Estamos para servirles, ¿no? Entonces, no les vengo a recomendar ningún milagro ni mucho menos. Yo lo que quiero es que ayudarles a que si les funciona, no les cueste muy caro, no les cueste muy caro. Que sepan qué es lo que están comiendo, qué es lo que están bebiendo, para saberlo. Eso es importante saber qué estamos haciendo. Yo soy la vacuna, créanme que a mí me ha funcionado muy bien. De hecho, me muevo mucho y tengo muchos movimientos, pero es lo único que siento, ¿no? Yo no me bien, no siento esa ansiedad que antes sentía cuando no me podía dejar de mover y tenía esas necesidades un poco de dinero cuando me doy cuenta que no se pueden curar tan fácil, ¿no? Pero ya no se pueden curar. Pero somos los que tienen que ver con la incapacidad en que en algún momento voy a dejar de caminar, voy a dejar de ser independiente, pero mientras sea eso, voy a tratar de ayudar a la gente, ayudarme a mí, ayudar a todos lo que se pueda. De jóvenes, entonces, señores, señoritas y demás, estoy con los servirles, estoy en 30 bastante Mendoza y vamos a continuar, ¿vale? Seguimos hablando. Bien, señoritas, señores, todos los que estamos aquí en el grupo, ¿vale? La idea es no recomendarles algo que yo fuera como le digo comentando. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Voy a compartirles pantalla porque me hice una pequeña presentación para los que, para explicarles lo que voy a tratar de explicarles, ¿vale? Bien, vamos aquí a la pantalla, vamos a ver, permítanme, déjenme hacer la presentación. Bien, vamos a hacer la presentación.
hembra con flor. Con la mucuna. También. El uso medicinal de la cannabis, elaboración del CBD. Y el CBD de lo que en realidad es el camino diol. Camino diol. Camino diol. Sí, camino diol. Es un diol, es un compuesto que se el grupo funcional de los iPhones y que es diol porque tiene dos OHs, dos puntos funcionales de OH, ¿no? De grupo carboxílico, no, del grupo de compuestos orgánicos que se llaman alcoholes, ¿no? Eso no es una bueno, sí, porque es un alcohol así de hecho, ¿no? El CBD es un alcohol que es cuando ya está activado. Bueno, digamos eso, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver qué es el alcohol, ¿vale? El mundo está experimentando un cambio de paradigma con la tremenda tendencia hacia el uso de la cannabis medicinal. En momentos en los que las personas comienzan a aumentar su conciencia acerca de los tratamientos naturales, alternativos y los productos farmacéuticos con efectos secundarios como la cardiopatía, ¿verdad? Es muy bueno, también muy malo, en serio. Eso no es lo mismo sin mi experiencia. Yo he tomado hasta 5 pastillas de cardiopatía, la verdad me está yo deshaciendo mi cuerpo, deshaciendo mi mente, deshaciendo mi todo, porque ese medicamento es muy peligroso. Entonces, en ocasiones graves, los países están trabajando para aceptar y legalizar una nueva opción de tratamientos complementarios que ofrece el cannabis medicinal. ¿Vale? Generalmente se generó un interés por las propiedades medicinales y a partir de la década de los 90 se modificaron las investigaciones de los científicos para establecer formalmente sus usos terapéuticos y conocer los riesgos en su consumo regular como medicamento. ¿Vale? Entonces, posiblemente no me viene la emoción muy grande con respecto a lo que es la cannabis. ¿Vale? Introducción. En los últimos siglos la cannabis sativa, que es la que nosotros conocemos como marihuana, se ha utilizado en México y en el mundo como remedio horario para tratar de diferentes enfermedades. ¿Sí? Eso es originaria de Asia Central y se cultiva en China, en India y en otros países donde se registraron sus propiedades medicinales. En el año de 1960 fueron identificados los principios activos más importantes de lo que es los compuestos, de los que son los compuestos los compuestos activos más importantes. Es decir, los compuestos capaces de producir
cambios sobre la determinada, una determinada, organismo general, bien. Vamos a ver cuál es el organismo de este curso, pequeño curso. El objetivo general es, al finalizar el curso, el participante empleará los conceptos relacionados con la planta de cannabis y sus componentes más utilizados en tratamientos auxiliares de algunas afecciones físicas, motoras, elaborada bajo los estándares establecidos en la CNCBD, valorará la importancia del uso o sustitución de tratamientos alternos serios con el fin de emplearlo para su propia salud, para mejorar su propia salud. Bueno, ese es el objetivo de calidad, una buena estrategia de este funcional. No es el mismo, es muy importante, porque con él podemos ver que si ustedes ponen atención a este cursito, van a tener una habilidad muy grande, que es el elaborar bajo estándares establecidos de la CNCBD. Debemos abordar qué tan serios y qué tan importantes son estos estudios que estamos realizando, ¿vale? Bien, entonces continuamos. Objetivo manipular 1. Al finalizar el tema, el participante conocerá los conceptos relacionados con la planta de cannabis, sus componentes utilizados en tratamientos alternos para algunas afecciones físicas motoras. ¿Vale, gente? ¿Qué es la cannabis? A ver, un primer concepto. El término marihuana medicinal, cannabis medicinal, se utiliza en la literatura médica internacional para describir el uso de la planta de cannabis sativa como medicamento, ¿vale? En diversos estudios han mostrado que la marihuana tiene efectos sobre una serie de padecimientos, actuando como analgésico, ansiolítico, aliviar la rigidez muscular e incrementar la sensación de bienestar. Claro que eso es cierto, es válido, no es porque sea un producto milagro. Yo se lo digo porque ya lo he probado, de hecho. Yo me mantengo muy estable con este tipo de medicamentos. No es medicamento, es de este tipo de, vamos a llamarlo así, remedio, ¿no? Pero no es casero, ni mucho menos milagro, ¿vale? Vamos a dejarle de llamar milagro. No es un medicamento, ¿no? La clasificación es la sativa, es así como la vemos aquí en la figura. Las características de las plantas son hasta 6 metros de alto, tallos suaves, huecos, el lavado débil, foliolos, los foliolos son las hojas, los foliolos por hojas, son 5 o 9 foliolos por hoja. ¿Vale? O sea, estos pequeños como paquitas, son cada uno, se llama foliolos, son 5 a 9 foliolos por hoja. Semillas de forma de lente, así como las lentejas, superficie opaca, verde, claro, oscuro usualmente, no vetada, ¿vale? Fibras en los se utilizan para fabricar fibras textiles y aceite, ¿vale? La índica es planta más corta, con menos de 3 metros, suaves tallos, alargamado fuerte, foliolos angostos y lancerados. Perdón. Usualmente de 7 a 11 foliolos por hoja, semilla en forma de lente, igual como la lenteja, en una redondeada superficie verde marrón, ¿vale? ¿Para qué se utiliza? Para medicamentos, fibras y aceite. La tercera es la Ruderalis, esta planta pequeña de menos medio metro, tallos suaves, huecos, ocasionalmente son sin ramas, foliolos elípticos, usualmente 5 a 7 foliolos por hoja, semillas pequeñas con superficie
opaca verde y es vetada, ¿no? Muy es la arena que mayor cantidad de psicotrópicos tiene, ¿vale? Entonces vamos a ver. Así. La composición química está en esta especie, la que vamos a utilizar, es la sativa. Estudiamos ampliamente, se han identificado aproximadamente 500 compuestos entre los que se encuentran los caminoides, los terpenos, los flavonoides, los alcaloides, estirenos, aminas fenólicas y lignanaminas. ¿Vale? Los caminoides son compuestos aromáticos, se pueden encontrar en forma libre o conjugada con glucósidos, ¿no? Que se encuentran principalmente en las hojas de la clanfivina A y la clanfivina B, ¿vale? Son dos flavonoides que han mostrado actividad farmacológica inhibiendo la función de prostaglandina, perdón. Mientras que otros estudios sugieren que modulan la acción de los cannabinoides. Y esos son los primeros. Otros componentes que también, químicos también, que son de la planta, son los alcaloides. Aunque solo se encuentran en menor proporción, estos compuestos nitrogenados se han aislado, identificando por lo menos 10 de estos compuestos en las raíces, tallos, hojas y polen, o semillas, ¿vale? El cannabidiol o CBD, es el compuesto que vamos a estudiar, es una sustancia química de la planta de cannabis. Cannabidiol CBD es una de las sustancias químicas de la planta cannabis sativa, también conocida como cannabis o cáñamo. Una forma específica del CBD está aprobada como medicamento para las convulsiones en los pacientes con, ¿cómo se llama? Los pacientes con una enfermedad, ¿cómo se llama? Con ataques epilépticos, ¿vale? Para epilepsia. Entonces, las CBD pueden causar algunos efectos contra la salud. Los que más se han reportado son los siguientes: resequedad en la boca, presión arterial baja, aturdimiento y somnolencia. Eso es lo que más se ha dado por este tipo de remedios, ¿no? A mí no me ha pasado nada de eso, en verdad, en serio. Nada, absolutamente nada. Y tomo más o menos 8 gotas en cada coma, ¿no? O 6 a 8 gotas en cada coma. ¿Vale? Entonces, no me pasó nada de eso, ¿verdad? Bien, adelante, seguimos. La cannabis sativa o cáñamo o marihuana es una especie de la familia Cannabiaceae. Es una planta anual dioica. ¿Qué quiere decir que sea anual? Pues que su lapso de tiempo de duración entre lo que nace y muere es un año, ¿no? Son anuales este tipo de plantas, ¿vale? Entonces, dioica, originaria de los cordilleras del Himalaya en Asia. Su fibra tiene dos usos variados, incluyendo la manufactura de vestimenta, cuerdas, textiles, industriales para obtener papel, ¿vale? Sus aceites, las semillas son los cañamones, que uno contiene cannabinoides, se pueden usar como combustible o alimento. Muchas variedades de cannabis tienen propiedades psicoactivas. Se debe llamar al cáñamo las variedades bajo
un bajo contenido en HTC. ¿Qué es el HTC? El HTC es teta. No sé si con algo nombre, ¿no? Es tetrahidrocannabidiol. Tetrahidrocannabidiol. También es un diol. Un bidiol, ¿no? Que tiene dos OH por ahí. Vale, entonces este tetrahidrocannabidiol es el causante de la acción psicotrópica de la marihuana. Es el que causa adicción y es el malo, chico, bueno, el asunto, ¿no? Pero no es tan malo, fíjense que una buena combinación entre THC y CBD nos da un resultado muy bueno en cuanto a tratamientos de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, pues no es el chico malo, simplemente pues es el que se encarga de causar adicciones, ¿no? El THC, el más bajo THC. Y por eso es que la marihuana está considerada como una droga, ¿no? Como un psicotrópico que deben tener mucho cuidado al manejarlo, ¿no? La gente que la va a utilizar, ¿vale? Entonces, el THC es usado. Dicen que es una proporción mayor de las que tienen en la cuestión de los efectos de las microinfluencias, o sea, donde se camina la flor, se sintetizan, acumulan cannabinoides con mayor proporción que en el resto de la planta, ¿vale? Entonces, tratamientos en los que se pueden utilizar el CBD y dormir. Diferentes estudios han demostrado que uno de los beneficios del CBD es mejorar la calidad del sueño, reducir el tiempo en la que uno se queda dormido y lograr que haya una mejor calidad del sueño. Esto se debe a que el CBD puede influir directamente en la cantidad de adenosina que se produce por el cuerpo, que es un compuesto aromático que regula el comportamiento del cansancio que sentimos, por lo que niveles altos de niacina nos ayudará a conciliar el sueño, ¿vale? Entonces el CBD no aumentará los niveles de endiosina en nuestro cuerpo, pero ayudará a regular nuestros niveles de esa hormona que para demasiada estimulación como para causar un buen de la calidad del sueño, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Se ve la gestión del dolor, perdón, la gestión del dolor. ¿Qué es gestión del dolor? Pues, ¿cómo hacemos para curarnos el dolor? ¿Vale? En estudios recientes han encontrado que los receptores cannabinoides en nuestros nervios periféricos se detecta, es donde se detecta el dolor. Han descubierto que los cannabinoides, como el CBD, pueden bloquear el dolor en los nervios periféricos de una manera que no se conocía. Puede hacer esto sin efectos secundarios ni dependencia
lo que sugiere que los efectos del CBD pueden ser una opción muy sostenible para controlar el efecto sin afectar nuestra vida diaria, ¿vale? Entonces, fíjense, el CBD sirve para disminuir el dolor. En serio, eso yo lo he comprobado. Eso de rigidez y del sueño, en serio que también lo he probado y en verdad que sí me ha funcionado mucho, en verdad. Bien. Seguimos. El CBD para la ansiedad y el estado de ánimo. Varios estudios han encontrado que los efectos del CBD pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo de múltiples formas. El CBD interactúa con los receptores de serotonina, lo que puede mejorar la sensación de bienestar y de relajación. Además, puede inhibir la transición sináptica, activando ciertos receptores cannabinoides. ¿Sí? Esos receptores cannabinoides resulta ser que no crean que los cannabinoides son algo que se genera en la planta, nada más. Nuestro cuerpo pues, de por sí los produce. Los cannabinoides que nos producimos también, ¿no? Pero bueno, para eso se pueden suministrar por varias formas, ¿vale? Vías de administración. Los cannabinoides pueden ser consumidos por el ser humano a través de diferentes vías, ¿vale? Las más utilizadas suelen ser la vía inhalada, la vía sublingual, la vía ingerida y la cutánea, aunque también existen otras vías como la rectal y vaginal, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se comportan las vías de administración. De ahí por eso es que estoy haciendo una recomendación, fíjense. Miren, en esta gráfica podemos ver las diferentes vías de administración. Si se dan cuenta, la que llega casi siempre al 100% de absorción es la pulmonar, ¿no? Hasta un 100% después de unos, ¿qué serán? 25 minutos de haber fumado, de haber evaporado la marihuana o el cannabis y nos podemos fumar o tomar. Más bien es fumar, ¿no? Porque nosotros, la pulmonar es la absorción por pulmones y eso se da a través de los vapores que podemos inhalar, ¿vale? Fíjense, como se ve la línea anaranjada, a los 25 minutos ya está en su máximo, al 100, ya están todos en el avión, dicen, ¿no? Bien, la idea es que posteriormente a los 30 minutos empieza a decaer la absorción y cae casi hasta cero después de algunas horas, como serán 5 horas, ya no hay nada, ¿vale? Ya la absorción se fue hasta cero, ¿vale? La siguiente vía es la vía cutánea, que si se dan cuenta, la absorción empieza más o menos a los 30 minutos y llega a su máximo entre los 40 y las 2 horas, ¿vale? Para que posteriormente empiece a decaer. Pero si se dan cuenta, el máximo de absorción de la vía cutánea está alrededor de los 20, 30, como los 35%. No alcanza el 100 como cuando nos fumamos, cuando nos evaporamos, ¿vale? Entonces, y más después de un poquito más adelante que la inhalada, más o menos a las 5 horas también le cae su absorción y se va a cero, ¿no? Y en la siguiente es la línea amarilla, que es la sublingual. Sublingual porque se pone debajo de la lengua, ¿no? Entonces, la amarilla, fíjense. Esa no se absorbe inmediatamente. Más o menos a los 10 minutos, bueno, 20 minutos,
empieza su absorción y a los 35 o 40 minutos llega a su máximo, ¿no? Que es más o menos alrededor de los 10, 20, 30, 40, 50, al 60%, que es lo máximo que llega la absorción total. Y de ahí se mantiene durante los siguientes 30, hasta más o menos las 3 o 4 horas después de haberse tomado, sigue la absorción, sigue haciendo su efecto medicamento, y no es hasta las 7 u 8 horas que es cuando empieza a bajar. Y se va a cero después, ¿no? Si se dan cuenta y comparan las líneas anaranjada, morada y amarilla, se dan cuenta que la más estable es la amarilla, ¿no? Porque la anaranjada sube de boleto, pero también baja muy rápido, ¿no? La absorción de la cuestión cutánea se tarda un poco más en absorber, llega más o menos a la mitad, ¿no? Se da en la absorción sublingual, y posteriormente se va abajo, ¿no? Mientras la amarilla todavía sigue arriba, ¿no? Y luego cuando es ingerido, si se dan cuenta, es una especie como de sub y baja, ¿no? Pero jamás llega más allá de del 30%, y también decae cuando llega las 8 horas, ¿no? Después de las 8 horas ya no hay nada en el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual podemos ingerir este tipo de cannabinoides? El que yo sugiero y el que la gente sugiere, los doctores sugieren, es el sublingual, ¿no? Sublingual, o sea, debajo de la lengua, ¿sí? La línea amarilla. ¿Cómo le vamos a hacer? Bien, es muy importante que cuando ustedes se vayan a poner unas gotitas de CBD debajo de la lengua, esa parte debe estar extremadamente limpia, ¿no? Entonces, dormirse antes de llegar a dormirse y tomarse su CBD, tienen que lavarse muy bien los dientes y tienen que hacer unos buches con agua limpia, simple, unas 10 veces, ¿no? Así, enjuagan, tiran, enjuagan, unas 10 veces, ¿vale? Para garantizar que el lugar donde se va a absorber inmediatamente, porque si saben que debajo de la lengua, las terminales que tenemos ahí, casi inmediatamente se van al torrente sanguíneo. Entonces, por eso vemos que casi inmediatamente de que se hace la ingesta, inmediatamente vamos a sentir casi luego el efecto, ¿no? Entonces, es recomendable que se laven bien la boca, los dientes, se enjuaguen unas 10 veces antes de ponerse sus gotitas debajo de la lengua. Y fíjense, ¿cómo se las van a poner? Aquí, debajo de la lengua. Permítanme, déjenme presentar para explicarles esta parte. A ver, fíjense. Este es un goterito que ya tiene CBD, ¿vale? Aceite CBD. ¿Sí? Entonces, ya una vez que tengan bien limpia la boca, todo alrededor, lo que van a hacer es ponerse, bueno, según la concentración que tengan, lo que hagan, pero ahorita les voy a dar qué es lo que deben hacer para tomarse más o menos 2 gotas enfrente y 2 gotas en los lados, ¿no? En esta parte y en esta parte, ¿no? En los lados. Entre la encía y la mejilla, ¿vale? Entonces, son 2 gotas en la parte frontal, 2 gotas del lado izquierdo, y 2 gotas del lado derecho. No pasen hasta después de unos 30 segundos, ¿vale? Para que haga efecto y se absorba lo más que se pueda.
limpio y te mantenerlos ahí debajo de la lengua unos 30 segundos. Por eso van a dormir como angelitos. Si es necesario que tomen un poco más, se aumenten hasta 4 gotas por lado, ¿no? 4 enfrente y 4 a los lados, ¿no? No excedan eso porque, para no meternos en problemas, ¿no? Son microdosis, ¿vale? Son dosis muy pequeñas, ¿vale? Pero que hacen efecto. Y casi de inmediato, ¿no? Entonces, así es como se tienen que... Es lo que yo recomiendo pues, debido a lo que estamos viendo aquí en aquí en la gráfica, en donde vemos que sí, de plano, la mayor asociación es fumársela, ¿no? Pero es que cuando se fuma, se van todos los psicotrópicos también, ¿no? Los vapores de los psicotrópicos, entonces inmediatamente también empieza el viaje y todo lo demás, ¿no? Entonces la idea es que no queremos ni causar adicción, que fíjense que ahorita que discutamos eso me agradaría discutirlo en un foro abierto con la gente en vivo, ¿no? Como saben, esta es una grabación, porque nadie llegó a mi clase, ¿tú ustedes creen? Eso me puso muy triste, ¿verdad? No sé si no les interesó o se les olvidó. No fui lo suficientemente incisivo para invitarlos, ¿no? Para invitarlos a que pasaran a esta clase, ¿no? Les invito a tomar un foro donde podamos discutir esto, ¿no? Vamos a defender cada quien su postura al respecto, a que si es bueno utilizarla con todos los THCs o no es bueno utilizarla, ¿no? Yo creo que eso depende de cómo se siente el paciente, ¿no? Muchas veces cuando no sabe uno lo que se siente, tener esa sensación de hartazgo, sensación de que ya no puedo más, que tiene ganas de guardar toda la goma porque se siente uno tieso, porque no puede hacer uno nada. Créanme lo que es más bueno, ¿no? Eso lo vamos a discutir en un foro abierto. Los invito, ¿no? a estar en un foro abierto donde vamos a discutir qué onda con los cannabis y los cannabinoides y todo eso. Yo ahorita lo que les voy a enseñar es hacer cannabis, ¿vale? Digo, CBD, ¿vale? Entonces, continuamos. Legislación. O sea, es importante que veamos estos porque ¿están de acuerdo que no nos vamos a meter en problemas legales? No quiero meternos en problemas legales, ¿están de acuerdo? Imagínense que les diga yo, siembren en su azotea unas plantitas y que llegue la ley que los arreste y que se los lleve al tambo por no saber cómo en su país, cómo está la legislación. Es importante, se los dejo de tarea, que cada quien en su estado, en su país, en su región, investigue qué onda con lo que es la legislación, ¿no? Entonces, yo tengo un video que les voy a compartir en este momento, lo voy a reproducir, espero se escuchen. Por favor, me informan si no se escucha, ¿sí? Vale, con permiso, ahorita les voy a compartir el video para que vean qué onda con la legislación, pero esto es aquí en México, ¿no? Allá en sus estados, en sus países, cada quien tiene la tarea de averiguar qué onda con la legislación respecto a esto, porque no vamos a meter en problemas legales, ¿verdad? Porque no queremos causar problemas, ¿vale? Entonces vamos a garantizar que hay un buen desarrollo de todo esto, ¿vale? Entonces, les comparto el video en un momento, ¿vale? Permítanme un instante. También lo podemos poner. No se me desesperen. A lo mejor ahorita el video y esto lo voy a aplicar.
Permítanme tantito, no sé si ven. Voy a editar esto. Bien, entonces les voy a mostrar el video que está haciendo referencia a la situación legal de la marihuana aquí en el país, en México, ¿vale? Entonces, como les comentaba yo, es necesario que ustedes investiguen en qué estado del arte se encuentra en su país, ¿no? Eso es tarea de cada quien, sí, porque pues, es difícil saber cómo está en Perú, cómo está en Latinoamérica, ¿no? Aquí en México está de esta forma, ¿no? ¿Pero qué les parece si después también, cuando hagamos el debate abierto, pues también metemos estas cuestiones de legales, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces les comparto el video. Ahora le pongo play. Vale, va. Buenas noches, encantada. Es abogada y eres integrante de México Unido contra la Delincuencia. Así es. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy es la Suprema Corte de Justicia. Hay un antecedente muy relevante que es que se aprobaron una serie de fallos de la Suprema Corte de Justicia que hacían que hubiera prácticamente la posibilidad, no que existiera, sino existe la posibilidad de solicitar un amparo para comprar marihuana y utilizarla lúdicamente, como se dice. Y ese amparo tiene que ser concedido inmediatamente por la autoridad a partir de esta jurisprudencia. ¿De cuándo data esto? Exactamente, mira, es una estrategia que comenzó desde 2012. Finalmente, el primer caso, este famoso caso Smart, se resuelve en 2015 en la primera sala de la Suprema Corte, y es donde por primera vez se reconoce pues que todas las actividades correlativas al uso de la marihuana, al uso personal adulto siempre, pues están protegidas por la Constitución y en específico por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, privacidad, etcétera. Y bueno, pues el año pasado, durante 2018, se sumaron otros 4 fallos más a lo largo del año, algunos de personalidades conocidas como el ex senador Ríos Peter, y finalmente, como sabes, en nuestro marco jurídico legal, 5 sentencias en el mismo sentido configuran jurisprudencia. Entonces, en 2018 finalmente completamos esas 5 sentencias en el mismo sentido, donde la Corte reitera esta protección que existe para estas actividades, y se genera jurisprudencia en noviembre del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? No implica un cambio en la ley, o no necesariamente. Lo que quiere decir es que cualquier persona que quiera solicitar una autorización para estas actividades en relación con la cannabis y tenga que ir a COFEPRIS a solicitar este permiso, una vez que COFEPRIS se lo niegue, puedes ir y ampararte pues con un juez, y desde la primera instancia, a diferencia de estos casos que tuvieron que llegar hasta la Corte, cualquier juez te tendría que otorgar pues este amparo en el mismo sentido que lo resolvió la Corte. ¿Qué es la COFEPRIS? La COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, y es básicamente la que se encarga pues de vigilar toda la reglamentación que existe en torno a los insumos para la salud, en torno a los medicamentos, y también le toca todo lo relativo a los estupefacientes y psicotrópicos. Entonces, por eso que hay que acudir con COFEPRIS para pedir una autorización para este efecto. Ahora, me gustaría que pusieras el énfasis en el contenido de esa resolución de la Corte sobre el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Porque al final de cuentas fue, digamos, en la historia de la jurisprudencia de este país, pues yo creo que un salto muy importante, ¿no? Un hito. Totalmente. Respecto de lo que se había venido asumiendo respecto de este tipo de cuestiones. Totalmente. En realidad es una interpretación bastante, digamos, amplia que hace la Suprema Corte en torno a este derecho, porque no es un derecho que ni siquiera está en la Constitución. Es un derecho que la Corte interpreta a través de la dignidad, de la privacidad,
de este marco de protección que tienen las personas para decidir sobre sus propios cuerpos. Y lo que dice es, bueno, sí, estas prohibiciones en torno a las sustancias, lo que protegen al final son la salud pública y los derechos de terceros. Pero si tú eres un adulto que lo realiza sin afectar a nadie y sin afectar la salud pública como un bien, digamos, de la sociedad, pues en realidad está dentro de la esfera de tu libre desarrollo de la personalidad. Y es una interpretación que la Corte había venido desarrollando en casos, por ejemplo, como matrimonio igualitario o como identidad de sexo en caso de personas trans. Entonces, con este caso en particular lo confirma y construye una argumentación que ha llamado la atención en todas las cortes del mundo en torno a este tema. Lo que también representa un hito es que esta jurisprudencia activa un mecanismo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte ya dio aviso al Congreso de la Unión y le dijo, yo ya declaré esta ley inconstitucional 5 veces seguidas, ya tengo jurisprudencia, ahora te toca a ti, y eso es prácticamente una obligación, ahora te toca a ti, Congreso de la Unión, modificar esta ley que yo ya declaré inconstitucional o este artículo que ya declaré inconstitucional. El Congreso tiene 90 días para modificar la ley en este sentido, o de lo contrario, la Corte puede hacer lo que ya hizo únicamente en un caso anterior, hay solo un antecedente de eso, lo que hizo con el caso de publicidad oficial, que fue también decirle al Congreso, tú tienes que cambiarlo, tienes que expedir esta ley porque pues estás en franco incumplimiento. Entonces, a finales de este año, por ahí de octubre, el Congreso de la Unión tendría que estar aprobando cambios legislativos en torno a la cannabis, ya sea una nueva ley o cambiar algunos artículos, estos artículos que fueron declarados inconstitucionales, o la Corte directamente podría meterse al texto a borrar esas porciones normativas, digamos. Bueno, esta es una vieja discusión en términos de las doctrinas liberales, ¿no? La doctrina liberal lo que asume es que cualquier individuo puede hacer con su cuerpo lo que se le antoje. No sé, si le gusta pilotear motos y correr a 200 por hora y está arriesgando su vida, pues es muy su derecho. Si le gusta lanzarse de paracaídas, pues es muy su derecho. Y así le seguimos. Y ahí pues, se introduce la posibilidad de, pues si yo quiero tomar sustancias, no sé, el alcohol, la marihuana o la cocaína, y esto me va a ocasionar un deterioro físico, pues yo asumo mi responsabilidad y es mi derecho, ¿no? Finalmente es el sustrato esencial de esta resolución, ¿no? Por una parte. Y por la otra también, en este proceso hubo el reconocimiento de algo que, bueno, pues hay investigaciones que lo acreditan, de que finalmente la marihuana es una sustancia menos peligrosa que el alcohol y que el tabaco, porque puede ser menos adictiva y puede tener efectos menos perniciosos. Esa es otra parte de la cuestión. Pero todo esto viene a cuento porque recientemente la Corte aprobó el reglamento penal, la ley, bueno, la ley que establece que si tú portas 0.5 miligramos, más de 0.5 miligramos, o 5 miligramos, perdón, estás infringiendo la ley. Y si estás infringiendo esta ley, tienen derecho a encarcelarte por 10 meses o por 3 años. Entonces, cualquier persona que se encuentre con que pues, trae esta porción de exceso de marihuana, pues, va a poder ser procesada y encarcelada. Y eso parece ser totalmente contradictorio con la resolución anterior, pero completamente. Claro, pues mira, exactamente, es una aparente contradicción. La verdad es que la Corte no había entrado en esta discusión en torno a los tipos penales que están en la Ley General de Salud o en el Código Penal Federal en torno a la posesión simple de cannabis, cuando discutió todas estas sentencias que te menciono, empezando por el caso Smart. Ahí únicamente discutió lo que tenía que ver con las prohibiciones administrativas. Y no lo discutió en parte porque los quejosos no lo argumentaron, pero en parte porque la Corte dijo, tú, si ya vas a tener una autorización, pues esa es una excluyente y no te tendrían por qué aplicar estos delitos porque tú sí tienes autorización, tú como amparado. Entonces es una discusión a la que se le había dado un poco la vuelta y que finalmente la Corte hizo recientemente en un análisis donde, bueno, pues hubo contrastes entre la conformación que había en la primera sala de la Suprema Corte, que es donde se discutió esta vez esto, y donde también se discutió el caso Smart y todos los casos subsecuentes. Es decir, vemos un cambio en la conformación de la Corte con los nuevos ministros y las nuevas ministras. Finalmente es el mismo espacio, es la primera sala, pero ahora hay una conformación distinta y en ese sentido las decisiones también son muy distintas. Ahora una pregunta.
Esta resolución de la Corte es la resolución de la Corte. Esto ya no se puede esperar. No, lo que hizo la Corte fue decir, este artículo de la Ley General de Salud es constitucional y se lo regresó a un tribunal colegiado para que vuelva a ser la sentencia de la persona de la cual se estaba discutiendo el caso. Y pues ahí lo que vemos es que todas estas contradicciones y estos vacíos, pues en parte tienen que ver porque no existe una ley que regule esto. Si el Congreso de la Unión en realidad se atiende a su obligación de tener que modificar la ley, pues tiene también que modificar los tipos penales que sancionan, por ejemplo, la posesión simple para estar pues en consecuencia con lo que la Corte ha sostenido y con los cambios que se han propuesto a nivel legislativo. Entonces, estos artículos donde se penaliza la posesión simple, que es la posesión simple donde no tienes fines ni siquiera intenciones de comercio, de vender, de compartir, ni siquiera a título gratuito. Entonces, sí hay una franca contradicción en la Corte entre estas dos decisiones que tienen mucho que ver también con la conformación de la Corte y los ministros. Pero yo vuelvo a preguntar, esta resolución no va a volver a pasar al Pleno y el Pleno se puede volver a pronunciar sobre esto. Esto ya está falla, esto ya es un fallo, ¿no? Pues, es un fallo, pero podría volver a discutirse en un futuro, podría volver a abrirse esta discusión. Entonces, digamos que queda esa posibilidad en el futuro. Porque buena parte está la iniciativa de la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, en el sentido justamente de que se dé una legislación justamente que vaya en el sentido de la legalización del uso médico y el uso lúdico de la cannabis, ¿no? Exactamente, se presentó esta iniciativa de Olga Sánchez Cordero, también hay otras más que están siendo analizadas juntas por el Senado, hay una del Movimiento Ciudadano, una del PRI y algunas que se han ido sumando. En realidad la virtud de la iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero es que plantea no solo modificaciones a la Ley General de Salud o al Código Penal, sino que crea un nuevo ordenamiento, la Ley General para el Control y Regulación de la Cannabis, donde sí aborda, digamos, toda la cadena de producción que tiene que ver desde la siembra hasta el producto final y cómo se puede acceder a él. Es una iniciativa que está pues en la discusión, que está siendo dictaminada y que está siendo, digamos, la base fundamental para construir el nuevo marco normativo que tendría que ser aprobado antes de que termine este año. Se había dicho por ahí que a lo mejor podría ser aprobado inmediatamente, digamos, en el primer semestre, en el primer semestre de este año, pero esto ya es claro que se va hasta finales de año, ¿no? Pues el límite que tiene el Congreso para cumplir con el plazo de la Corte es por ahí de mediados de octubre, entonces lo ideal sería que concluyera el proceso legislativo ya con la discusión y aprobación en el Senado y después en Cámara de Diputados antes de esa fecha, pero bueno, pues habrá que ver, seguramente se dará una discusión amplia porque el tema tiene muchas aristas. Nos comió el tiempo, Tania, pero ustedes como México Unido contra la Delincuencia y tú personalmente que tienes que haber realizado esta legislación, esta iniciativa de ley de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál es tu opinión en pocas palabras? Creo que es una iniciativa bastante completa, como cualquier propuesta es perfectible, ¿no? Hay algunos temas un poco sensibles como el poder fumar en espacios abiertos, en espacios públicos, falta fundamentar muy bien el tema de las semillas que no fue incluido. Semillas. Exactamente, toda esa parte no se contempla, entonces creo que es perfectible, pero es un muy buen marco para la discusión y creo que es una propuesta bastante completa y muy adecuada al entorno mexicano. Si la comparas con el modelo uruguayo o en el modelo, no sé, por ejemplo, californiano, ¿cómo lo definirías? Creo que está entre un modelo puramente comercial, pensemos por ejemplo en Colorado con mucho más enfoque comercial, y por el otro lado está, bueno, la propuesta uruguaya que es mucho más estatista. Creo que estaría en el medio, creo que tiene que contemplar las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la producción, el campo, etcétera, pero está ahí en medio. Ok, con eso terminamos. Muchas gracias. Gracias. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana. Como vieron, pues, en pocas palabras, aún no está legalizada, pero para uso lúdico y para uso médico se pueden importar algunos gramos, ¿no? No se puede vender ni se puede transferir.
pero sí lo podemos utilizar como remedio médico, ¿no? Entonces, pues, son pocos gramos. Son creo que 18 o 180 gramos, no, 18 gramos, más 0.5 que no puede estar excedido, ¿no? Según la ley. Pero si ustedes piden permiso a la COFEPRIS, fíjense que sí, efectivamente, les dan permiso de sembrarla, distribuirla, venderla, transformarla. Pero solo falta que la COFEPRIS les diga que no, ustedes se amparen. Es bien sencillo, no cuesta ni caro ni es engorroso. Pero así libremente, así como que ya puedo salir a vender por mayor, no, aún no. No está legalizado. ¿Vale? Como uso médico y como uso lúdico, ¿no? Bien, eso también lo vamos a discutir en un foro abierto, ¿no? Para ver qué onda con eso, la cannabis. ¿Ustedes qué opinan? Bien. Bien, continuamos con lo que sigue, ¿no? Que es la... Nos brincamos la cuestión de la discusión para hacerlo en un foro abierto, ¿no? Porque una parte del curso es discutir la importancia que tiene la utilización de este tipo de productos en la salud, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor que no reservemos eso. Nos vamos directamente a lo que es la fabricación del aceite y sus pormenores, ¿no? Bien, continuamos, entonces comparto pantalla. Bien, es la última lámina que tenemos. Vamos a ver. La discusión ahorita. Mejor abierto, ¿no? Tenemos que plantear nuestros objetivos y hacer un diálogo de discusión, se llama técnica. Objetivo particular 3. Perdón, no lo brincamos porque no, no está en... pues no hay gente ahorita. Me gustaría discutirlo aparte. Bien, objetivo particular. Al terminar el tema, el participante valorará la importancia que tiene el uso de los componentes de cannabis como tratamiento alterno. ¿Sí? Desmitificando el uso de la marihuana para cuestiones medicinales. ¿Vale? Objetivo particular 2. Al finalizar el tema, el participante elaborará el aceite CBD en base a criterios establecidos y propiedades físicas y químicas de los componentes de la cannabis. ¿Vale? Ese es el objetivo particular. Es el saber hacer. Vamos a aprender a hacer aceite caña. 1. Consideraciones previas a la elaboración del aceite. 2. Elaboración del aceite. 3. Envasado y consideraciones para su conservación. ¿Vale? Entonces vamos a continuar. El aceite de CBD no tiene por qué ser un proceso difícil. De hecho, fabricar el propio aceite, su propio aceite, utilizando plantas de cáñamo, ya sea que provengan de su propia cosecha o de la tienda más cercana. Si usted tiene acceso a productos de CBD ya aislados, pues nada más es el caso de hacer una mezcla con el aceite. Pero no es el caso, ¿no? Eso lo vamos a descartar. Vamos a vernos desde como si fueran nuestro propio cosecha o como si lo fuéramos a comprar. ¿Vale? La utilidad. Aquí viene la subdivisión, ¿no? 3 tipos de aceites según su concentración. Aceites aislados de CBD. Aislados de CBD. Están hechos de CBD aislado, pero pues ya se supone que eso ya lo compran ustedes y eso sale caro, ¿no? El aislamiento que es un proceso caro. Los aceites de CBD con amplio espectro, que son los que contienen una gran variedad de cannabinoides, inclusive el THC, que es el que produce lo que es un espectro más amplio, pero el problema es que tiene THC, ¿no?
los aceites de CBD, de espectro completo, que tienen, que es el que estamos recomendando, contienen todos los cannabinoides, terpenos naturales de la planta del cáñamo. Puede preparar tinturas, espectros de flor, tomando de la cárcamo, cáñamo, perdón, aceite de alcohol, como método tradicional. Entonces, el que vamos a recomendar nosotros es este. El tercero, aceites de CBD, espectro completo, extraídos de la flor del cáñamo, del cáñamo cruda, infundiéndola, o infundiéndola directamente en el aceite. ¿Vale? Este se lo vamos a infundir directamente en el aceite de las flores, en la cannabis hembra, que se supone la que tiene menos THC. ¿Sí? Para garantizar que estamos más concentrados en CBD y menos concentrados en THC. Le ponen los THC, el THC es el que causa adicción y que se considera como estupefaciente. La parte mala de la, bueno, no mala, la parte un poquito que crea conflicto con la adicción y todo eso. Entonces, no es recomendable la THC. Entonces, la hembra, las flores de hembra son las que más concentración en CBD tienen. Entonces, es esta, con la que está en figura. Y viene la molécula del de CBD, que es, que les digo que tiene los 8 OHs. Esos son grupos alcoholes. ¿Vale? Entonces, ahorita vemos todo eso. ¿Vale? ¿Cómo hacer su propio aceite? Si ustedes ya tienen el aislado del CBD, pues es simplemente mezclarlo y buscar una concentración que les convenga. Pero no, yo creo que no es el caso, es el caso de saberlo hacer desde el inicio, ¿no? Vamos a ver cuáles son los materiales. Baño María para la descarboxilación. Sabemos que es la descarboxilación. Báscula para medir las cantidades de CBD. Es opcional. Fuente de CBD. Puede ser la flor de cáñamo seca, hojas secas de cannabis, hembra. Debe ser en la hembra. Es la que menos concentración de HTC tiene, ¿no? Y luego un cernidor o camiseta vieja de algodón, un frasco de vidrio de color ámbar, 250 mililitros, un termómetro de 0 a 150, como el que viene aquí en la figura, ¿no? Que cuesta 150, 160 pesos. Pero si no lo pueden conseguir, ahorita les voy a decir cuál es el detalle de todo esto. ¿Sí? Vamos con el paso 1, ¿no? Paso 1, opcional. El cultivo o cosecha del cáñamo. Se puede sustituir comprando los flores en el cáñamo, en la tienda, ¿no? Donde puedan conseguirlo. Pero ustedes lo pueden cultivar. Como es para uso medicinal, sí lo pueden hacer. No deben de hacer, cultivarlo todo el terreno, ¿verdad? Pero sí pueden hacerlo unas 5 o 6 plantitas en su azotea. Sin que se vea para que no levanten sus suspicacias, ¿no? Ese es el uso medicinal. Por eso no se los llevan a la cárcel. ¿Vale? Pero de todos modos es bueno pedir permiso de la COFEPRIS, que no cuesta caro, es gratuito y lo tiene casi de volada. Yo tengo mi permiso. Si quieren, luego vemos cómo le hacemos cómo le hace para sacar un permiso entre la COFEPRIS, donde puedan distribuir, procesar, transportar y vender la cannabis, pero solamente como uso medicinal. ¿Vale? Ese paso 1. Este paso es opcional, porque ustedes pueden elegir de sembrarlo y pueden sembrarlo o pueden comprarlo, ¿no? Yo creo que a veces es más fácil sembrarlo, ¿no? Pero bueno, eso se lo queda a cada quien.
Usted va a realizar el proceso de elaboración 100% casero y artesanal. Es posible que quiera que comience desde el principio, cultivando su propio cáñamo en casa. Cultivar el cáñamo es sumamente fácil. Lo que necesitas es bastante luz solar y precisamente se le conoce coloquialmente como hierba a la planta de la marihuana, el cannabis. Crece casi en cualquier condición. Es muy resistente al riego insuficiente o al riego excesivo. O sea que no hay que tener mucho cuidado en el riego. Solamente necesitamos mucho sol. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de utilizar las semillas de cáñamo de muy alta calidad. Eso no lo venden en las tiendas naturistas. Asegúrense de que sean las semillas de muy alta calidad, ¿no? Importante, si ustedes eligen cultivar su propio cáñamo, asegúrense siempre de consultar la ley y el local al respecto. Sí, o sea, es lo que les digo. No se vayan a poner a celular y que les vayan a caer por el tráfico de drogas, ¿no? Eso sería ilógico. Si no nos permiten no lo permiten en su estado, en su país, pues mejor es buscar la forma de conseguirla, ¿no? Entonces, en cualquier parte se consiguen, hasta casi en la tiendita, ¿no? Cosecha el cáñamo, córtelo y déjenlo secar. Trasládelo en los macollos, los cogollos. Los cogollos son estos, miren. Estos son los cogollos. Estos son como la flor y la punta de las plantas, ¿no? Esos son los cogollos. Un recipiente cerrado de vidrio, donde estén completamente secos. Ya cuando estén secos, se van a utilizar para llamado el curado, ¿no? Para que conserven un sabor agradable y también se pasa obsesionado. Fíjense, lo que vamos a hacer es que hay unas personas que dicen que primero se debe activar. ¿Qué es activar? Vamos a hablar de lo que es la descarboxilación, ¿no? La descarboxilación es que en la planta se encuentran los THC y los CBD como ácidos. O sea, es el THC A, y cuando se quema se convierte en THC, y es el que nosotros utilizamos como psicotrópico activo, ¿vale? En el caso de los CBD se ocurre lo mismo, es CBDA y también se convierte en CBD al quemarlo o al calentarlo. Entonces el proceso cuando ustedes lo fuman es que cuando le prenden el cerillo llega hasta 180 grados centígrados en la llama de ahí. Entonces los CBDs y los CBDA y THCA se convierten en THC y CBD, ¿vale? Entonces el proceso de descarboxilación es un proceso donde se tiene que calentar. Sí, pero ¿de qué forma se tiene que calentar? Nosotros estamos exponiendo la forma de la siguiente forma. Nosotros vamos a poner en un frasco como este, ven, como este, bien, este que está aquí de la derecha de los. Es en donde yo lo hice en el laboratorio, para controlar la temperatura y poder darles la mejor receta, ¿no? Entonces este es el aceite, es un frasco de Pirex. Es recomendable que sea Pirex porque debe de aguantar el calor, ¿no? No es mucho calor que se desplaza, pero sí, sí se debe de tener un recipiente resistente al calor. Luego el baño María. Baño María debe de ser con vidrio, ¿no? El CBD, lo que es el aceite, vamos a utilizar aceite ahorita vamos a ver, permítanme. Vamos a utilizar el aceite hay dos tipos de aceite que vamos a utilizar, el de aguacate o el de olivo. El de olivo es más padre, es más rico, no sabe tan feo. Todo lo que sí es que cuesta un poco más caro. Cuesta como 500 pesos o 250 pesos el litro. Pero bueno, 1 litro es mucho, mucho, mucho.
Pero bueno, lo que se van a hacer es un baño María. ¿Saben cómo funciona el baño María, no? El baño María lo que hace es calentar, no directamente del fuego. Ustedes pueden ponerlo a fuego lento o a fuego medio, el baño María a calentar. Una vez que esté caliente, sumergen el vidrio, en base de vidrio con la mezcla de aceite y, y la cannabis ya sumergida en el aceite. ¿Sí? Van a calentar el baño María ya cuando llegue a los... Un baño María, según en donde estén localizados geográficamente, va a levantar, aquí en la Ciudad de México levantó hasta 82 grados centígrados. Eso no es tan bueno porque debería ser de más de 90. Pero lo único que hice fue dejarlo más tiempo, ¿vale? Para que se transformara todo el ACBD en CBD solo, ¿no? El ácido el ácido carboxílico se descarboxile y llegue a CBD, ¿sí? Entonces, esto se va a hacer lograr calentando más o menos alrededor de 2 horas y media a 80 grados centígrados. Si ustedes están en una ciudad cercana al mar, se van a acercar más a los 100 grados. Si llegan a los 100 grados o a los 95 grados, solamente se calienta 1 hora y media. Y si es menos de 90 grados, se calientan 2 horas, por favor, continuos. Una vez que se alcanza la temperatura ya, pues por eso se mide la temperatura con termómetro, ¿vale? Entonces, van a agarrar. ¿Y cuánto se va a poner de marihuana o de cannabis? Permítanme, ahorita aquí tengo el otro. Bien. ¿Por qué aceite de oliva? Les recomiendo. Es una excelente opción porque a las personas interesadas en hacer sus propias tinturas sobre CBD o aceite de CBD no es tan resistente al calor como el aceite de coco, pero es más fácil de trabajar con él. Permanece líquido a temperatura ambiente y aún así a temperaturas bajas. El aceite de oliva es también una fuente rica de vitamina E. Vitamina E ayuda a prolongar la vigencia de los productos en hierbas como base del aceite. El aceite de oliva también está suplementado con antioxidante y sigue siendo uno de los aceites más populares. Debido a su capacidad natural para extraer un compuesto originario. O sea que la extracción en aceite de oliva es mucho más fácil que en aceite de coco, en aceite de aguacate. ¿Vale? El aceite de oliva es lo que yo recomiendo. Sus propiedades también son antifungicidas y antimicóticas. Esto ayuda a conservar más su tiempo sin generar hongos ni moho. ¿Vale? El aceite CBD puede ser utilizado en la piel. De hecho, con ese aceite no les deja sensación pegajosa. Simplemente se absorbe el aceite en los lugares donde les duele y ahí se puede dar un masaje y con eso el aceite se absorbe. Es bien utilizado para cuestiones tópicas o para cuestiones sublinguales, ¿no? Ya vimos que el sublingual es debajo de la lengua. ¿Sí? Por eso se recomienda el aceite de oliva. El alcohol se recomienda, pero no porque cuando es debajo de la lengua, el alcohol es muy feo, se siente muy feo. Entonces no creo que sea buena opción. No te digo las cantidades, ¿vale?
¿Cuánto es la cantidad recomendada? Sí, de planta seca, oreada, sin que se tenga ningún. Por ejemplo, digamos que tenemos un aceite que proporciona una dosis de 20 miligramos de CBD y vale a un botero 20 miligramos de CBD por miligramo de aceite. Es un botero completo. Un botero completo vamos a tener 20 miligramos. Le va a multiplicar 30 miligramos. Son un total de 600 miligramos. 600 miligramos necesarios para este aceite. ¿Vale? Entonces, ¿qué es recomendable? En un frasco de vidrio de 500 mililitros, van a poner alrededor de 50 gramos. ¿Sí? Y 400 gramos de aceite, aceite de, aceite de, aceite de olivo, ¿vale? Ultra puro, si se puede. Es ultra puro. Son 500 en un frasco de vidrio de 50 miligramos, de 500 mililitros, perdón. Vamos a poner 50 gramos de flor de cáñamo junto con las hojas, 400 mililitros de aceite, en alcohol, no, de aceite nada más. Esto se resulta una porción aproximada de un 8. ¿Vale? Nos garantiza una concentración de 20, al menos 20 miligramos de CBD por miligramos de aceite, que equivale más o menos a un gotero. 20 miligramos de CBD. ¿Vale? Entonces, un gotero es más o menos lo que se les comienza 6 gotas en cada, 4 gotas en cada en las mejillas y en debajo de la lengua. 4 y 4 son 12. Más o menos es un gotero y son 20 miligramos. Entonces, estamos tomando de CBD. ¿Vale? Sí, nosotros ponemos en 500 en un 400 mililitros de aceite, vamos a vertir 50 gramos, 50 gramos de la planta ya seca, quitándose el agua, y 400 mililitros de alcohol en un frasco de unos 500 mililitros. Y se pone dentro de la cacerola con agua caliente y se deja ahí durante 2 horas para que la descarboxilación venga, ¿no? Si dentro del aceite, el aceite debe de estar más o menos entre 80 y 100 grados centígrados. Y si no pueden conseguir un termómetro, lo pueden hacer así, sin nada más, pensando que el baño María no puede subir más allá de 100 grados centígrados. Entonces, pues un baño María con agua natural da más o menos 100 grados centígrados, no puede elevar más allá. Si está dentro de 280 y 200 grados, con 2 horas que lo dejen hirviendo, con el frasco de la mezcla de aceite y cannabis adentro, pueden obtener un buen resultado. ¿Vale? En el caso mío, yo lo que hice es sumergir el baño María. Ahorita les muestro fotos. En el baño María, un frasco de cuánto, de 250, ¿no? Es lo que yo conseguí. Entonces, si son de 250, van a meter la mitad de cannabis, o sea, 25 gramos, y 200 mililitros de aceite, la mitad, ¿no? En lugar de 400 o 200, y en lugar de 50 gramos, 25 gramos, ¿no? 25 o 250 mililitros. Un frasco sí es de 250. Sí. Sí es de 250. Es 250. Y fueron 200 mililitros con 25 gramos de cannabis. Aquí está. ¿Vale? Pues vayan anotando, ¿no? Recuerden, 25 gramos
en 200 mililitros de aceite. Si el envase es pequeño, 250, si es de 500, consiguen uno de 500, son 400 mililitros de aceite y 50 gramos de cannabis, ¿vale? Para garantizar una porción más o menos aproximadamente 1,8 o 20 mililitros, 20 miligramos de cada gotero, ¿no? Recuerden, esa es la dosis. 20 miligramos en un gotero completo, ¿vale? Es lo que más o menos se toma por dosis. Entonces, seguimos con el paso 4. Paso 2, descarboxilación. Recuerden que la flor de cáñamo puede realizar en dos formas: activando la flor de cáñamo aparte o activando la cáñamo sumergida en aceite. Es la opción que estamos sugiriendo, ¿sí? Una vez que sumerjamos el aceite, el cártamo, el cáñamo en aceite, le vamos a calentar en baño María hasta 2 horas para que se descarboxile. Entonces, recuerden que la descarboxilación se ve en esta. Recuerden que para descarboxilar los THC y los AP, los CBDs, se encuentran en la planta como THCA y CBDA, ¿sí? Los THCA se convierten en THC y los CBDA se convierten en CBD, ¿sí? Como estamos utilizando una planta hierba, estos THC son menores que los THC, los CBDs. Entonces, lo importante es que aquí, con el calentamiento, la hierba la tenemos que calentar, porque si no, no se activa, ¿vale? Por eso es que cuando la fuman, es como la queman, ¿no? La queman y la suben a 200 o 180 grados centígrados. Pero ahí porque se evapora rápido. Entonces, ustedes la fuman, va directo a sus pulmones, ¿no? Lo que vamos a hacer es primero calentarla para que se descarboxile la planta. Después se disuelvan en el aceite, de todos son liposolubles, ¿vale? Entonces, una vez que se pasa ese tiempo, recuerden, baño María, 200 mililitros de aceite, 50 gramos de hierba, nos va a dar una concentración de más o menos 20 miligramos por cada gotero, ¿vale? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ese aceite ya sumergido la cannabis completamente en el aceite, ya se pone a calentar en baño María durante 2 horas. Eso quiere decir que vamos a estar entre los 80 y los 100 grados centígrados durante 2 horas. No es suficiente para que todos los THA, todos los CBDA se conviertan en CBD, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para descarboxilar. Luego, paso 3, preparación del extracto del aceite. Mezclar bien el aceite con dejarlo enfriar y reposar una vez que se deje de calentar. En el paso 4, deben dejar enfriar. Recuerden que el aceite se calienta mucho. Menos se va a calentar cerca de 100 grados. Ten mucho cuidado, ¿no? Porque el aceite se enfría tiene una capacidad calórica muy alta. Eso hace que se caliente mucho tiempo, ¿no? No más allá de 100 grados, pero vamos a tener que dejarlo enfriar al menos unas 2 horas, en lo que se concentra más los cannabinoides, los CBDs, en el aceite. Mezclarlo bien al aceite y dejarlo enfriar y reposar. Recuerden, tengan mucho cuidado. Aunque ya haya pasado 1 hora, sí, el aceite sigue caliente. Hasta unas 2 o 3 horas después lo pueden probar, ¿vale? La filtración del aceite, en el paso 5. Yo recomiendo utilizar una camiseta, como aquí en la figura. Una camiseta de un pedazo de tela que tenga más o menos unos pocos de filtros. Ahí se vacía el aceite y se deja escurrir. Es como se va a filtrar, ¿vale? Paso 6 es opcional. Paso 6 se refiere a lo que es agregarle algunos extractos extras, ¿no? Por ejemplo, se recomienda la combinación de hierbas
con algunos beneficios como el aceite de caléndula. La caléndula con CBD debe considerar incluir ese tipo de extracto. Con eso combate la inflamación, alivia el dolor de manera tópica. Si se la van a utilizar, el aceite lo van a utilizar para aumentárselo, deben agregarle caléndula que sirve para la inflamación. ¿Vale? Entonces, se recomienda el aceite de pasiflora. Pasiflora es un fuerte, puede reducir la ansiedad y producir relajación intensa. Entonces, si lo mezclan con los gabinetes, con eso se van a relajar muy padre, van a estar muy como angelitos. Aceite de pasiflora se llama. Entonces, si lo mezclan con pasiflora, para dormir más tranquilos. Entonces, otro extracto que pueden utilizar es la hierba de San Juan. Es un antidepresivo natural. Es muy potente y se ha demostrado tan eficaz como los IRCDs, fármacos antidepresivos. Por eso la cuestión de la diferencia con este es totalmente natural. Es una adición fantástica para su aceite, por muchas razones, como combate la ansiedad, la depresión, puede ayudar a mejorar la salud de la piel y a reducir el dolor. Pero si quieren untárselo, lo que les recomiendo es primero la primera, que es la caléndula. Esta es la caléndula, la que está aquí en naranjadita, es caléndula. En el aceite se puede mezclar con CBD para poder reducir la inflamación de los golpes y todo eso. Sí. Paso 7. Una vez que ya se enfrió el aceite, deben de poner primero en un frasco de 250 minutos donde quepa todo, en color ámbar, ¿no? Donde se ve que se ve la fibra. Este que está del lado derecho de su pantalla es el frasco que se recomienda. Para su dosificación, con un frasco con gotero de 30 mililitros. ¿Vale? Recuerden que cada gotero equivale más o menos a 20 miligramos de cannabinoide, de CBD. ¿Vale? Ya si quieren consultar a su médico, preguntar cuál es a su médico naturista, para preguntar cuál es su estado ideal. Yo lo que les recomiendo es lo que yo he probado, ¿no? Digo que son 6 gotas o 8 gotas, 4 o 12 gotas, 4, 4 y 4 en las mejillas y en el abajo del lengua. Así es como me lo tomo. Y me ha resultado muy bien. Se dan cuenta, estoy muy relajado. Me siento bien porque se acuerdan que cuando empecé la clase tomé una dosis. Me siento bien tranquilo, como si no tuviera yo nada, ¿verdad? Y es porque el beneficio que trae el CBD, el aceite de CBD bajo mi lengua. Bien, entonces, esa es la manera de conservarlo. Si es posible, refriérenlo. Como si lo refrieran, no duran más. Entonces, el gotero no es para uso diario. El 250 lo guardan para con el resto de aceite, para cuando vayan dosificando en su gotero grande, la botella grande del gotero, para que el gotero se encima para dosificar. Si lo va a utilizar más de una persona, es recomendable que tengan 2 goteros, siendo que sea de uso personal el gotero, ¿no? Para que no se mezcle nada, ni se contamine el CBD. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con el manejo del CBD. Si ven que le salen hongos, ya lo desechan. ¿Sí? Pero si lo refrigeran y lo guardan así en frasco oscuro, bien tapado, no vale la pena hacer nada. Va a tener mucho tiempo, más o menos un año. Y si lo refrigeran, hasta 2 años. Porque eso no les va a durar tanto. Son 250 minutos, son como 10 dosis de estas, muy pequeño. 10 dosis. Y ese tendrá como 20 dosis de cada uno, unos 15, unos 10 días y se lo acaban. Menos, 5 o 6 días. Se acaban un gotero. Entonces, recuerden, un gotero completo es la parte de vidrio que viene dentro del gotero, la botella de mar. Es un gotero completo, no, equivale más o menos a 20 miligramos de CBD. Eso es lo aproximado, ¿no? Bien, entonces, si tienen dudas, me preguntan, ¿no?
los grupos, al grupo, cualquier pregunta que tengan. Y entonces publique yo mi WhatsApp para que tengan cualquier duda. Yo les prometo que les contesto. Sí, bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.